¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos a quienes nos ven a esta hora por nuestra señal de Guavisa Internacional y a quienes nos escuchan por Radio Centro en el 97.7 FM en Guayaquil. Además, recuerde que puede seguirnos en tiempo real o a cualquier hora a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Galo Mora, Jorge Alvear y Alex Villacrés. Bueno, con Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, vamos a hablar sobre las reelecciones sin límite. En la constituyente de Montecristi se le cerró la puerta, pero ahora Alianza País propone a Jaime Nebot una reforma constitucional para establecerlas. Lo vamos a examinar. También estará con nosotros el constitucionalista Jorge Alvear. El derecho a la réplica como manda la ley de comunicación y el deber de informar de manera contextualizada y contrastada como ordena la Constitución. ¿Cumple con la ley la Secretaría Nacional de Comunicación del Gobierno? Lo revisaremos. Y además, hoy estará con nosotros Alex Villacrés, expresidente de Autoridad Portuaria de Guayaquil y ex subsecretario de Puertos del actual gobierno. Una revisión al sistema portuario nacional, la prioridad del dragado al canal de acceso al puerto de Guayaquil y un puerto de aguas profundas para recibir a los megabuques que pasarán por el ampliado canal de Panamá. Lo vamos a conversar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La plana mayor del movimiento Alianza País llegó a Guayaquil para proponer la firma de un acuerdo con el alcalde Jaime Nebot, que el presidente Correa anunció en su última cadena sabatina, y a propósito de reformar la Constitución y establecer las reelecciones sin límite, el alcalde le respondió al primer mandatario con una rima de amor fino. Lo estamos haciendo de manera oficial ante el... Este es el documento que fue expuesto públicamente por el gobierno. En él se propone suscribir con el alcalde Jaime Nebot un acuerdo para realizar todas las acciones necesarias para que la Asamblea Nacional reforme la Constitución a fin de garantizar la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular. El secretario Galo Mora dio lectura al escrito. De tal manera que el pueblo ecuatoriano no tenga restricción alguna para decidir sobre quiénes serán sus gobernantes. En la rueda de prensa estuvieron presentes, además del secretario de la organización, la gobernadora, asambleístas y la directiva del oficialismo en Guayas. Proponer, como siempre, algo que esta vez coincidimos, que sea el pueblo el que decida soberanamente. El jefe de Estado había anunciado que vendría el puerto principal para entregar personalmente el documento, pero nunca llegó. Y tan solo minutos después de este ofrecimiento público, a pocos pasos, es decir, en el municipio de Guayaquil, el alcalde de la ciudad le tenía preparada una respuesta al presidente de la República. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. A gritos pide mi relevo, pero en balde, porque Guayaquil quiere a su alcalde. Aquí no hay ley del embudo, porque este pueblo no es... Muchas gracias, señor. Durante la presentación de un nuevo proyecto de obra pública en el puerto principal, Nebot no dejó claro si firmará o rechazará el acuerdo. En lo serio, yo soy un hombre ocupado. Me dedico a trabajar, a servir a mis conciudadanos. No soy vago de oficio. La discusión sobre la reelección indefinida va subiendo de tono a 6 meses de las elecciones seccionales. La Academia Ecuatoriana de la Lengua hizo un análisis del significado de la frase linchamiento mediático que consta en la ley de comunicación, concluyendo que se trata de una metáfora, es decir, una figura literaria que no expresa el concepto de un hecho real, sino una comparación. Los expertos académicos consideran que no debería ser usada para normas jurídicas, ya que en las leyes los términos deben ser precisos. Asambleístas de Alianza País propondrán hoy tipificar en el Código Integral Penal el denominado linchamiento mediático. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 14 de junio la Ley de Comunicación, incluyendo ahí la figura del linchamiento mediático. Pero el uso de estos términos, ¿es el correcto en un texto legal? Según la Comisión de Lexicografía de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, no es recomendable que se los utilice en una norma. Hernán Rodríguez Castelo, miembro de esta comisión, hace referencia al significado de la palabra linchar, es decir, ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Así, el linchamiento tendría directa relación con matar. No tiene nada que ver lo que significa históricamente
con un periodista, un grupo de periodistas que están siguiendo un caso de investigación de un acto de corrupción, por ejemplo, ¿no? La ley de comunicación señala respecto del linchamiento mediático que queda prohibida la difusión de información que de manera directa o a través de terceros sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Ante esto, dice Rodríguez Castelo, lo que se puede asumir es que se trata de una metáfora. La metáfora tiene que ver casi con la comparación, ¿no? Es como si fuera un asesinato, como si fuera un linchamiento, ¿no? Al ser una figura literaria, poética, según Susana Cordero, directora de la Academia, no se sugiere usarla en lenguaje jurídico como en este caso. Esto que en poesía es tan hermoso, en la legislación puede perdernos, puesto que la ley tiene que buscar ante todo la más genuina claridad. En la comisión que hizo este análisis, además de Rodríguez Castelo, están personajes como el expresidente Rodrigo Borja, el jurista Fabián Corral y el periodista y catedrático Simón Espinosa. La directora de la Academia dice que este fue un trabajo estrictamente lingüístico. Cuando nosotros respondemos a estas preguntas, no estamos haciendo política, no estamos politizando a la Academia. Este miércoles en la Asamblea Nacional, la legisladora de gobierno María Augusta Calle presentará una propuesta para tipificar el linchamiento mediático dentro del Código Integral Penal, que se debate en la función legislativa. La reelección presidencial consecutiva sin límite de tiempo tiene sus principales exponentes en ex repúblicas del Imperio Soviético independizadas en 1991 y en repúblicas africanas independizadas de ex imperios europeos en el último medio siglo. Estos presidentes son Dos Santos en Angola, en el poder desde 1900. En días pasados, en este espacio informativo, la asambleísta Lourdes Tibán realizó algunas aseveraciones que no se acercan a la realidad, razón por la cual la Secretaría Nacional de Comunicación se ve en la necesidad de referirse a las mismas para beneficio de los televidentes de este espacio informativo. Lo que estamos mirando es que el presupuesto general del Estado es de 32.000 millones de dólares con un déficit de más de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo lo van a hacer esto? Lo que ellos previenen es solamente el cobro y cobro de más impuestos. Ahora conozcamos la versión oficial del ministro de Finanzas, Fausto Herrera. El déficit registrado en el presupuesto general del Estado no va a ser cubierto con más impuestos como lo afirma la asambleísta de oposición. Por el contrario, se ha previsto cubrirlo con financiamiento ya contratado. Es así que el presupuesto general del Estado, aprobado por la Asamblea, está completamente financiado. Además, que en ningún momento se ha propuesto dentro del presupuesto general del Estado del año 2013 la creación de nuevos tributos. No hay más impuestos. La asambleísta Tibán asegura también que el presupuesto destinado a temas sociales no ha crecido debidamente en el nuevo ejercicio fiscal. Por el contrario, con la revolución ciudadana, el presupuesto para temas sociales se ha triplicado. En varias ocasiones se ha demostrado a través de las cifras oficiales el considerable incremento que este gobierno ha asignado a la educación y a salud. Los presupuestos del 2007 al 2013 de ambos sectores se han triplicado. El gasto de salud pasó de 723 millones a 2.305 millones. Y en educación, de 1.458 millones a 4.607 millones. Presupuestos que se han aumentado todos los años en 0.5% del PIB, tal como lo establece la Constitución de la República. En el set de Ecuavisa, la asambleísta retoma el tema de la supuesta criminalización de la protesta, sin aclarar que esto es un capítulo que le corresponde a la Administración de Justicia y que en todo Estado de Derecho se persiguen delitos y no personas.
Aquellas personas que han cometido un delito, que han atentado contra la sociedad, deben ser juzgadas, pues más allá de que sean o no correspondientes a una línea partidista, a una línea ideológica, o que se correspondan pues con la posición de la señora Lourdes Tibán. Pero también nosotros debemos decir que la capacidad del Estado de juzgar, la capacidad punitiva, la capacidad de sancionar a las personas que han atentado contra la sociedad, que tiene un Estado, le corresponde a la función judicial. Nosotros somos totalmente respetuosos de todos aquellos procesos, de la independencia de las funciones, y que quienes hayan delinquido, que quienes hayan atentado contra la sociedad, tienen que ser juzgados y tienen que ser sancionados tal como lo establece la ley. La Secretaría de Comunicación emite esta cadena para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada y contextualizada, tal como lo dicta el artículo 18 de la Constitución. Gabriela nunca se imaginó que llegaría a un pueblo donde la doble moral y las habladurías, El libertinaje se esparce como la plaga, ¿no creen? pesan más que la libertad de amar y ser uno mismo. Tú me vas a enloquecer, Gabriela. Tú me vas a enloquecer. Una nueva versión de un gran éxito brasilero. Me gusta así. Gabriela, la fuerza de la inocencia. Una pregunta más. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, no soy de gustos raros, ¿sabe? Lo normal. Viajar. Conocer gente nueva. Lo normal. En el Internacional queremos cuidar tu tiempo con menos filas y atención ágil. Banco Internacional, queremos ser más. Teatro Centro de Arte presenta, por primera vez en Ecuador, Sergio Tiempo en concierto. Uno de los pianistas más provocadores de su generación. Jueves 8 de agosto a las 20:30, sala principal del teatro. Entradas a la venta en Musicalísimo, Ticket Show y en la boletería del teatro. Su cuenta es $1. Compra la Super Dólar de Pepsi 2 litros a solo $1. Refréscate con Pepsi y llévate un gran momento con tus amigos. Disfruta la Super Dólar de Pepsi a solo $1. A ver, Galo Mora, continuemos con nuestra conversación. Entonces, está claro que al haber la reforma, si es que se ocurre, pues no solo es que el presidente Correa va a poder reelegirse como el comandante Castro, sino que Nebot se va a quedar también para siempre de alcalde y Montgomery Sánchez de prefecto y Yunes en San Borondón de alcalde, pues. O sea, eso por un lado. Por eso es que es importante recordar el anuncio del presidente Rafael Correa ante la prensa internacional después de su última reelección, ahora en el pasado febrero. Veamos. El sistema ecuatoriano es exactamente el mismo sistema de Norteamérica. Una sola reelección inmediata. O sea, Obama pudo esperar un periodo más para lanzarse, ¿no? Normalmente se lanzan a la reelección inmediata, pero es el mismo sistema. Pero aquí es que queríamos perpetuarnos en el poder, ser dictadores vitalicios. Y lo tragicómico es que antes había reelección indefinida para alcaldes, prefectos, etcétera, excepto para presidente. Ahora todo está limitado a una reelección, ¿no? Todo. Tiene un sistema muy coherente. Entonces, cambiar ese sistema, que me parece muy coherente, me opondría. Pero si ya hay la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano, bueno, ellos decidan. Yo no me lanzo. Bueno, aquí el punto es ese. Entonces, si Nebot ha cambiado de opinión porque dijo que no se iba a candidatizar durante 4 años y ahora quiere aprovechar la última oportunidad que le da el régimen de transición de Montecristi, entonces, por eso el presidente va también a hacer lo mismo porque Nebot hace eso, o es que habría un acuerdo para proceder así, pues porque a la final, ¿en qué quedamos? Bueno, acuerdo de ninguna clase. Ayer hemos estado en Guayaquil presentando nosotros la posibilidad de firmar ese acuerdo. Obviamente el abogado Nebot ha dicho que no lo va a firmar. Rafael Correa jamás ha dicho que va a la reelección. Se ha mantenido en su palabra. Y lo que hemos nosotros dicho
y lo ha dicho también el compañero presidente, es que no exista un doble rasero moral para juzgar, que se aupe la candidatura del alcalde de Guayaquil y que se prohíba de manera fervorosa, como en la campaña pasada, la candidatura potencial en ese entonces a la reelección del binomio Correa-Glass. De eso es lo que estamos hablando. Aquí no estamos falseando, no estamos en contra de una historia que hemos proclamado, lo que estamos es aclarando éticamente una conducta moral para que la política no se divorcie precisamente de la moral. Y en ese sentido jamás hemos dicho una mentira. Yo quisiera además aprovechar este espacio, Alfredo, para aclarar ciertas mentiras. Parece que la ley de comunicación ha golpeado tanto en ciertos espíritus que van a buscar los ecos fuera del país. Fundamedios y el señor Ricaurte han hecho una denuncia a través del señor Jorge Lanata en Buenos Aires contra el presidente, y me permite un minuto, en el sentido de que el señor Gonzalo Rosero ha sido tan perseguido que ya renunció a Radio Democracia. Bueno, estuvo 15 días de vacaciones. Eso es mentir. Ha dicho que hemos reemplazado, por presión nuestra, el diario El Universo ha reemplazado su página de política por béisbol, cuando en el Ecuador no hay béisbol. Ofende a Guayaquil, ofende a los campeones de 1963, ofende a las familias de José de la Gasca, Bonifacio Morán, de los grandes beisbolistas ecuatorianos y de Guayaquil. La mentira no puede ser la que aupe la actitud política. Por lo tanto, yo he dicho, hay la crema y la nata de la mentira. No pueden ofender al presidente de la República y menos al Ecuador. Quería hacer esta aclaración porque nadie ha mencionado nada. Cuando Fundamedios miente, nadie dice nada. Bueno, seguramente nadie ha mencionado nada porque nadie quiere repetir una mentira, si es mentira. Yo, primera vez que oigo esto. Ahora, volviendo al tema de fondo de la reelección indefinida, no solo que hay el mandato de la Constitución de Montecristi aprobado en el referendo popular, sino que Juan Carlos Casinelli y Miguel Carvajal, luego de ser elegidos asambleístas, se pronunciaron de la siguiente manera. Recordemos lo que dijeron. Una de las cosas importantes, que es la que da como consecuencia esa votación abrumadora, es que la gente confía y cree en su presidente. Cuando el presidente señala que no va a reformar la Constitución con la finalidad él de volverse a postular luego de estos 4 años de gobierno, la ciudadanía le cree. Así que no es un tema a considerar, creemos que hay temas mucho más importantes. Nosotros en el proyecto político consideramos que el recambio generacional es sustancial y tiene que darse luego de estos 4 años. ¿Hay que descartarlo? En mi opinión, sí, porque la democracia exige siempre una renovación y el presidente de la República ha sido muy claro al respecto. A ver, está claro con lo que han dicho Casinelli y Carvajal, con lo que acaba de decir usted hoy día, cuál es el meollo del asunto. Por eso mismo, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Que este sistema de reelección indefinida en las Américas solo existe en Cuba y ahora en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la reelección es consecutiva? Que termina siendo el Estado el candidato y termina siendo invencible, como es en las ex repúblicas soviéticas o en las repúblicas africanas. ¿No sería mejor tal vez hacer un esfuerzo ante estas nuevas elecciones para que se cumpla con lo que se resolvió en Montecristi, de que hay una prohibición total a la propaganda gubernamental en todos los niveles? Presidentes, alcaldes, prefectos, ¿no sería eso mejor como un homenaje justamente al espíritu de Montecristi? No es el Estado el que es invencible, ya lo hemos probado varias veces. Los candidatos sucesores del ingeniero Febres Cordero, del doctor Rodrigo Borja, del doctor Osvaldo Hurtado, los sucesores de todos han sido absolutamente derrotados en las urnas. Recuérdese a Vladimiro Álvarez, recuérdese a Raúl Vaca, recuérdese incluso al candidato socialcristiano. Todos han sido barridos en las elecciones, no solo vencidos. Por lo tanto, no es el candidato del gobierno el que tiene asegurado su triunfo. Eso es falso. Ese no es un análisis riguroso histórico que contemple el análisis de las elecciones. Es el caso del compañero presidente Rafael Correa, es el fervor popular y cívico que ha despertado su patriotismo, su talento y su sacrificio. Es absolutamente distinto. No es el candidato del Estado, porque entonces sería sencillísimo poner a cualquiera. Eso no es así. Claro, pero es que ni Borja, ni Hurtado, ni Febres Cordero, ninguno de ellos fue candidato a la reelección. O sea, hay lo que se ha llamado siempre en el Ecuador el candidato oficial. Incluso Velasco Ibarra
tenía varios a veces para dividir al electorado. Pero otra cosa es que sea el propio presidente en ejercicio el que lo hace. Por eso es que hay el límite que estableció en Montecristi la constituyente, el límite que hay en Brasil, y así, o si no es espaciado como en Chile, por ejemplo, que se lo permite, pero pasando un periodo como ahora va a ocurrir con Bachelet, por ejemplo. Entonces, el sistema que existe es un sistema aceptable, pero que se fundamenta en este principio de que tiene que haber igualdad de condiciones entre los candidatos, porque, como le decía, no solo es el presidente, sino también los alcaldes y prefectos. Uno ve la publicidad. Cuando es elecciones para presidente sale la propaganda del gobierno a favor del candidato presidente, y cuando es estas elecciones salen las elecciones a favor de los candidatos prefectos o alcaldes. Entonces eso sí es un problema real que se debería corregir. Igualdad de condiciones es precisamente lo que usted acaba de mencionar, lo que pedimos desde la moral pública, y la moral pública entendida como ejercicio de la política. Si el alcalde Nebot debe ser candidato porque la continuidad es tan formidable para el desarrollo de Guayaquil, como lo dicen los cronistas de esa prensa independiente, el juicio de valor tiene que ir exactamente en el mismo sentido. Aquí no se trata de reelecciones indefinidas como planteamiento formal. Eso lo hemos hecho ayer, pero el tema central arranca desde que el abogado Nebot, aupado por ese sector de la prensa mercantilista, se candidatiza con el fervor supuestamente cívico y popular. Lo que hay que observar es la moral pública. Bueno, en eso estamos todos, coincidencia. Galo Mora, gracias por su participación en Contacto Directo. Buen día. Steffi. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, tiempo de hacer una pausa, y cuando regresemos estará con nosotros el abogado constitucionalista Jorge Alvear. ¿Qué dice la ley de comunicación sobre el derecho a la réplica y sobre contrastar la información? ¿Se están utilizando correctamente las cadenas del gobierno? Lo vamos a examinar al volver. Quédese con nosotros. La adoración del becerro de oro ha hallado una nueva e insensible imagen en el culto del dinero y la dictadura de una economía que no tiene rostro y carece de todo verdadero objetivo humano. Lo dijo el Papa Francisco. Mañana con 27 minutos, el doctor Jorge Alvear, abogado constitucionalista, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Las últimas semanas hemos visto interrupciones constantes a nuestra programación regular, cadenas ordenadas por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, y además con esta justificación. Porque lo manda la Constitución y la Ley de Comunicación, nuestro derecho a la réplica. Como un derecho a la réplica, abogado, y a propósito de ello, ¿qué dice exactamente la Constitución y qué dice la ley? Bueno, en realidad tendríamos que situarnos en lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho a la réplica. El derecho a la réplica tiene que ser ejercitado por una persona, no por una institución, en primer lugar. Y las condiciones son de que la información sea inexacta, que equivale a falsa, o agraviante para la persona que haya sido aludida expresamente, ¿se entiende? La invocación del derecho a la ciudadanía a tener una información veraz, verificada, etcétera, es una doctrina que retrocede o atenta al avance del derecho a la libertad de expresión. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la Ley de Comunicación recientemente aprobada establece un procedimiento. No se puede concebir que una persona afectada por una información falsa irrumpa en un programa, se siente aquí frente a usted y la obligue a que le permita dar su versión. Para eso existe un procedimiento que establece claramente la ley y que obviamente la SECOM no está cumpliendo. Ahora, la SECOM ha venido reiteradamente argumentando que esas cadenas son su derecho a la réplica. Pero ¿qué dice la ley precisamente? Porque una cosa es además lo que consta en la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego está el artículo 24 de la Ley de Comunicación aprobada, que dice que sobre el derecho a la réplica,
Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, a la honra o a la reputación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita en el mismo espacio, página y sección de medios escritos o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. Y hago énfasis en ello porque la Secretaría de Comunicación jamás envía su solicitud del nombre de la persona o del colectivo humano que quiera ejercer el derecho a la réplica para que se cumpla el procedimiento, para que corra ese plazo de 72 horas. Simplemente con recursos del Estado, de la Secretaría, producen una cadena y le envían para interrumpir cualquier programación. ¿Qué pasa, abogado, cuando se pasa por alto, se ignora y se viola el procedimiento de la ley? Bueno, el artículo 29 de la misma ley, cuando se refiere a la libertad de información, señala que toda conducta que constituya restricción ilegal, y este sería el caso, debe ser sancionada como una censura previa. Y tiene lógica ello porque si un noticiero tiene dispuesto un determinado tiempo y planificada una información y unas entrevistas, una irrupción no planificada, no solicitada, trastoca ese derecho, ese ejercicio de la libertad de informar libremente. Claro, se envía una solicitud para transmitir una cadena, pero no hay una solicitud para ejercer, para cumplir con el procedimiento de ejercer el derecho a la réplica. Y entonces, ¿a quién le corresponde controlar esos abusos que ya se han hecho costumbre? Debería hacerlo la superintendencia que está creada en la ley. Tiene que verificar estas infracciones y castigar a la persona responsable de esa institución. Por un lado está lo que contempla la ley y luego está, porque estamos hablando de cadenas del gobierno que se utilizan también recursos del Estado, está el papel que tiene que cumplir el Contralor. El Contralor es el juez de cuentas y el fiscalizador del juez de cuentas es la Asamblea. A la Asamblea también le corresponde hacer un control político sobre el control al uso de las cadenas con recursos del Estado, doctor. Mire, recientemente la señora presidenta de la Asamblea dijo que antes de que entre a integrarse los medios, los órganos de control, se iba a tomar nota de las infracciones que se estaban cometiendo por parte de los medios. Sería bueno que al menos este tipo de infracción también se las incluya dentro de ese listado que supuestamente se están realizando, ¿no? En el mismo artículo 24 al que hacía referencia, dice que en caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho a la réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa a la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas por la violación al derecho a la rectificación. Esto quiere decir incluso que existen mecanismos para sancionar si es que no se le permite, por ejemplo, a alguien ejercer ese derecho. Así que no se puede argumentar que podría haber una negación por parte del medio y que por eso lo hacen. De hecho, este espacio siempre voluntariamente ha atendido toda solicitud de derecho a la réplica. El propio Alexis Mera así lo reconocía. Veamos. Por ejemplo, les digo, esto es lo que nos puede pasar a cualquier ciudadano de la República, que le atacan a su honra y los medios no lo publican en el mismo espacio designado. Yo debo reconocer, aquí está creo que los señores de Coavisa, que ustedes sí cumplen. Porque a todo señor, todo no hay que reconocer la verdad. Ustedes cumplen cuando se le ataca a una persona o un entrevistador ataca, le dan el espacio a la persona cuestionada. Viendo esto, abogado, a su juicio, ¿a qué responde que se evadan los procedimientos que contempla la ley para ejercer el derecho a la réplica? Eso es un abuso. Es un abuso, y como abuso de una institución del Estado, implica la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en violentar el ejercicio de la libertad de expresión que está siendo restringido ilegalmente, indebidamente, ilegítimamente con este tipo de procedimientos que interrumpen los programas de noticias. Otro argumento con el que justifican las cadenas con recursos del Estado. Veamos, por ejemplo, un resumen de la penúltima cadena, por ejemplo. En días pasados, los televidentes de este espacio informativo pudieron conocer los detalles del modelo de gestión que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ofrece a sus ciudadanos como grandes logros de su administración. Nosotros
tenemos 35.000 viviendas al haber. Eso es techo y dignidad para 150.000 personas. Viviana Bonilla, gobernadora del Guayas. 35.000 viviendas en 2 décadas. El gobierno de la Revolución Ciudadana ha construido 20.000 viviendas en 6 años. La Secretaría de Comunicación emite esta cadena para garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, verificada y contextualizada, como lo dicta el artículo 18 de la Constitución. Secretaría Nacional de Comunicación. Entonces, ¿qué tenemos? Esa fue una cadena para refutar lo dicho por el alcalde Nebot, para contrastarlo con los datos de la gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla. Pero si en efecto se quiere cumplir con el derecho de las personas de recibir información contextualizada, contrastada, lo lógico sería no gastar recursos del Estado en hacer una cadena, sino que la gobernadora pueda venir. A mí me gustaría entrevistarla, que se pueda conversar, debatir, contrastar los datos. Pero ella, al igual que los ministros, están prohibidos de venir a una entrevista en este canal y poder contrastar la información. Entonces, ¿cómo se debe cumplir lo que en efecto manda la Constitución sobre ese mismo artículo? Bueno, vuelvo a repetirle, el condicionamiento previo de veracidad para la información violenta los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así lo señala el principio 7 para la libertad de expresión. En este caso, lo que se está haciendo es distorsionando el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación, que en definitiva es lo mismo para el sistema interamericano de derechos humanos. Los está distorsionando para hacer publicidad que le conviene al Estado, que no afecta a una persona en particular como funcionario público, ni siquiera se lo alude. Por tanto, no tendría cabida este pedido de rectificación o de verificación. Ahora, sobre el uso de las cadenas en general, la ley de comunicación dice que será obligación del medio audiovisual transmitir en cadena nacional o local en todos o varios medios de comunicación social los mensajes de interés general que disponga el presidente de la República o la entidad de la función ejecutiva que reciba esta competencia. Y dice que estos espacios se utilizarán de forma coordinada, única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Y además que los funcionarios, los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad. Dice que es exclusivamente para informar materias de su competencia. Ahora hemos visto que la Secretaría de Comunicación hace una cadena para atacar a un periodista, alguien que haya dicho algo que no le gusta. O para rebatir una opinión. Entonces, o un informe. ¿Cuál es el fin, abogado, de una cadena según la ley? Y si según la ley los servidores públicos deben ser responsables por el uso inadecuado de ello, ¿cómo se debe sancionar? Bueno, hay que denunciarlo a la superintendencia que está creada en la ley y señalar esta infracción, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la cadena entonces? Bueno, el fin de la cadena es, como usted lo señaló, promocionar o explicar los planes de la administración, pero no para rebatir o hacer proselitismo que se entiende claramente que es político, ¿no? El abogado constitucionalista Jorge Alvear compartiendo con nosotros esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Alex Villacrés, ex subsecretario de Puertos, para hablar sobre el Sistema Portuario Nacional, el dragado del canal de acceso al puerto de Guayaquil y un puerto de aguas profundas para que el Ecuador no quede marginado en el tráfico marítimo internacional. Lo conversamos al volver. Usted quédese en nuestra sintonía. Podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, nos convertiremos en una ONG humanitaria, pero no en la iglesia. Lo dijo el Papa Francisco. A partir de 1990, la expansión del comercio mundial incrementó el tráfico marítimo, los volúmenes de mercancías y el tamaño de los buques. En 1996 apareció el primer Post-Panamax, que excedía el Panamax o tamaño máximo permitido por las esclusas del Canal de Panamá.
De transportar 4.000 contenedores por buque se pasó a 6.000 y ya se ha llegado a 9.000. En el 2004, el 30% de la flota mundial ya era post-Panamax. Y el canal, en el 2007, empezó la construcción y ampliación de su tercera esclusa, que entrará en funcionamiento el 2015. Es nuestro invitado el ingeniero Alex Villacrés, expresidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, como delegado del presidente Rafael Correa del 2007 al 2008 y luego subsecretario de Puertos del 2008 al 2009. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, doctor. Buenos días. A ver, antes de entrar a los temas del dragado al canal de acceso al puerto y del puerto de aguas profundas, hay algo que es vital. Tenemos que el puerto de Guayaquil se compone del terminal Simón Bolívar y de 13 puertos privados adyacentes. O sea, ¿qué capacidad tiene este complejo portuario para atender las necesidades del país actuales y futuras? Todos estos puertos al día de hoy están moviendo 1.400.000 TEUs. Eso significa contenedores de 20 pies. ¿Sí? Y la capacidad que ellos tienen para llegar a mover actualmente está proyectada para 3 millones de TEUs, con las ampliaciones, reforzamientos de los muelles, construcción de nuevos muelles e incorporación de equipos modernos para el movimiento de carga. Así que en lo que se refiere a la capacidad de los puertos en Guayaquil, el país está abastecido. Ahora, todo eso obedece a que ha habido inversiones en los últimos años, tanto del concesionario Contecón para el terminal, digamos, de autoridad portuaria, como para los 13 puertos privados. O sea, ¿cuánto se ha invertido en estos años precisamente preparándose para lo que se viene? Solamente Contecón ha invertido 274 millones de dólares en 6 años. Esto excede lo que estaba programado que invierta en este periodo. La inversión total durante el periodo de concesión de 20 años es de 300 millones. Hay que destacar que en el año 2007, cuando se inició este proceso, el puerto de Guayaquil, los puertos de Guayaquil, hablemos en este sentido, movieron apenas 600.000 TEUs. Y la carga total que se movió en toneladas métricas fue de 11 millones de toneladas métricas. Después de 6 años, el número de TEUs se ha más que duplicado y las toneladas métricas se han duplicado. Hoy en día se mueven 22 millones de toneladas métricas en los puertos de Guayaquil. Ahora, para llegar a esas instalaciones que se han reforzado, que se han ampliado, es necesario entrar al puerto. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el dragado del canal de acceso al puerto ahora y desde siempre? Bueno, es tan importante que el puerto se hizo con dragado. No se trata de un canal natural, sino parcialmente natural. Hay tramos del canal que necesitaron ser dragados desde el comienzo. Y esto se hizo en la época de la construcción del puerto marítimo, entre 1958 y 1963. Por lo tanto, para poder mantener el acceso de los buques se necesita siempre estar dragando. ¿Y si se ha estado dragando últimamente? ¿Se ha hecho mantenimiento? Sí, el dragado que se llama de mantenimiento de limpieza hasta 9,60 metros, que es la profundidad de diseño, se hizo mediante un contrato desde el año 2008 hasta este año, 2013, por un periodo de 5 años, con una draga que adquirió el Ecuador para la Armada Nacional, la Francisco Orellana. Ahora, he sabido que el 24 de julio último, el directorio de Autoridad Portuaria aprobó la firma de un nuevo contrato de dragado, pero también de mantenimiento de la profundidad de diseño del canal. Ahora, pero el otro problema en estos momentos ya no es mantener el canal con el calado, digamos, para el calado de los buques que ha sido tradicional, sino que tenemos este nuevo desafío. Entonces, ¿hasta qué calado máximo se puede dragar el canal de acceso? Bueno, allí hay también el problema de que existen estudios que se han realizado en los últimos años a costos de la autoridad portuaria, de los cuales no se conocen detalles, sino solamente hay versiones. Hay un estudio encargado por Autoridad Portuaria a una consultora de Guayaquil, el nombre de la consultora es Consulsua, para determinar las profundidades a las que se podría dragar el canal de acceso y los costos asociados, así como los impactos ambientales, los requerimientos técnicos para hacerlo. Sin embargo, no tenemos nosotros conocimiento de detalle. Anoto una cosa, los 9,60 metros que tiene el canal actualmente no se utilizan de la debida manera, porque tenemos el problema de la profundidad en el acceso. En el acceso hay apenas 8,50 metros. Es este sitio que se conoce como Los Goles. Eso es a la entrada del Golfo. Eso es a la entrada del Golfo. Allí no hay la profundidad de diseño y los buques tienen que esperar, cuando por calado no pueden ingresar, tienen que esperar a que suba la marea para poder acceder. Ese tiempo de espera en horas
cuesta a los buques y le cuesta al comercio. Si se dragara los goles, también hay un estudio encargado por Autoridad Portuaria, también está terminado y entregado. Se ha hecho el estudio, pero no hay decisión sobre eso. No hay decisión sobre dragarlo. Si se dragara los goles, se ganaría 1,10 metros por la diferencia que existe de profundidad, sin necesidad de incrementar la profundidad del canal de acceso. Por lo tanto, el dragado de los goles es prioritario, antes de hablar de profundizar el canal de acceso. Ahora, ahora en el contexto del nuevo tráfico internacional, con los buques Panamá, es evidente, y eso ocurre en otros puertos del mundo, no es un problema típico de Guayaquil, hay muchos puertos en el mundo que tienen este sistema mixto de que tienen una parte con un canal de acceso, o sea por un río, o sea por brazos del mar, y luego también un puerto de aguas profundas. Entonces, dentro de este concepto, ¿qué importancia tiene un puerto de aguas profundas? ¿Es complementario, supletorio o sustitutivo del puerto actual? Es complementario, es complementario. Miren, el canal de Panamá ha tenido por décadas una profundidad de 12 metros. Esa es la profundidad de diseño del canal de Panamá en la esclusa de Pedro Miguel. Por lo tanto, por décadas han estado cruzando el canal de Panamá buques de hasta 12 metros de calado que jamás han entrado al puerto de Guayaquil. Al puerto de Guayaquil entran los buques con el calado suficiente para poder acceder hasta nuestras terminales portuarias. Decir que porque los buques van a crecer en calado a 15 metros y van a cargar 8.000 o 9.000 contenedores, decir que esos buques van a llegar a Guayaquil es utópico, porque los buques en Guayaquil descargan apenas 300 a 350 contenedores. Ninguna línea naviera va a enviar un buque de esas dimensiones hasta la ciudad de Guayaquil para descargar tampoco. Entonces eso iría al puerto de aguas profundas. Eso iría a un puerto de mayor capacidad. Ahora, hay que diferenciar. Estamos hablando del puerto de Guayaquil para servir los requerimientos del Ecuador, o estamos hablando de un puerto de transferencia internacional de carga. Son dos conceptos distintos y eso es necesario tenerlo claro, porque para tener un puerto complementario del puerto de Guayaquil lo que se necesitaría sería 1 o 2 muelles en donde puedan llegar buques de mayor calado y la carga ser transferida a Guayaquil, pero no se necesita más. Por otro lado, si ese puerto estuviera en Pozorja, que es, a mi criterio, el mejor sitio para estar, de igual manera se tendría que dragar los goles. Ahora, pero ¿por qué se habla de Chanduy ahora? El gobierno ahora dice Chanduy, si antes dijo Pozorja, que porque Nebo dice Pozorja, el Correo dice Chanduy, o sea. Chanduy es un sitio que yo conozco muy bien porque hice mi tesis de grado de ingeniero portuario en Chanduy y porque últimamente participé en los estudios para el puerto pesquero artesanal. Chanduy no tiene las características beneficiosas de Pozorja. Chanduy es un puerto de aguas abiertas, sería un puerto de aguas abiertas que está sometido a la acción del viento, del oleaje, de las corrientes, no es un sitio abrigado. Además no tiene profundidad. Que eso es muy importante, que sea un sitio abrigado. Ahora, suponiendo que no hay el puerto de aguas profundas, ¿qué ocurriría? Que esa transferencia tendría que hacerse en el Callao y no en el Ecuador, porque eso es lo que ocurriría. En una parte ya se hace. Ya se hace. En una parte ya se hace. Sencillamente los buques que cruzan el canal de Panamá o no lo hacen, pero que no tienen el calado para llegar a Guayaquil, pero traen carga para Guayaquil, lo que hacen es dejar su carga en otros puertos para que sea tomada por buques más pequeños, se les llama feeders, y traídos a Guayaquil. Ese tráfico ahora es marginal, pero es previsible que en el futuro se vaya incrementando debido precisamente al crecimiento de la flota, ¿no? Entonces, el puerto de aguas profundas es necesario y es una solución a un problema nacional o a una necesidad nacional, no es que es un problema de Guayaquil. Ahora, ¿por qué entonces no conviene Manta? O sea, ¿cuál sería, por qué Pozorja es mejor alternativa que Manta? ¿Cuáles serían las razones? Pozorja por la cercanía a Guayaquil. O sea, los buques no buscan puertos ni buscan canales, lo que buscan es carga. Esto es una relación naves-carga. Y los buques llegan a Guayaquil precisamente porque en Guayaquil tenemos la carga. De toda la carga que se maneja en Guayaquil, el 72% se genera en Guayaquil, el 28% restante en otros sitios del país. Y ese 28%, digamos, el 4% en Manta, o sea que es el puerto que mueve menos carga. Entonces Manta no tiene carga propia. Este es un problema de hinterland, ¿sí? De área de influencia.
Por lo tanto, si Manta no tiene carga, para poder funcionar ese puerto se necesita que la carga sea llevada a Manta desde otro sitio. Lo cual encarece una serie de productos de importación y exportación. Lo cual encarece el transporte terrestre. El transporte acuático es muchas veces menor al transporte terrestre. Sí, eso obviamente hace que el proyecto de Manta, desde el punto de vista de llevar carga de otros sitios del país hasta allá solamente para que exista un puerto, no sea viable desde el punto de vista del comercio marítimo internacional. Ingeniero Villacrés, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 53 minutos, tiempo de que hagamos una pausa. Y cuando regresemos conoceremos en los deportes las principales novedades que se presentaron anoche de este martes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus distintos organismos. Al volver, no se vayan. Tiempo de los deportes con Mary Giselle. Fueron sancionados finalmente Banguera y Erazo, Mary Giselle. Así es, Steffi, entre las principales novedades que se presentaron este martes en Ecuafútbol destacan las suspensiones de 2 futbolistas de Barcelona, hubo apelaciones y habilitados. Juan José Barcia con los detalles. La Comisión Disciplinaria de Ecuafútbol sancionó en Barcelona a 2 jugadores en base al informe arbitral. Por conducta violenta, Máximo Banguera fue suspendido 2 cotejos. Por el mismo concepto y por ser reincidente, Frickson Erazo estará inhabilitado durante 3 partidos. También Barcelona y Emelec recibieron sanciones económicas, ya que sus directores técnicos no asistieron a las conferencias de prensa. Por otra parte, la dirigencia de Liga de Quito presentó el recurso de apelación debido a la sanción de 1 mes impuesta al profesor Edgardo Bauza hace una semana. Finalmente, se cerró el libro de transferencias de la presente temporada. Los últimos futbolistas habilitados fueron David Quirós en Deportivo Quito y Esteban Espinosa en Barcelona. La 7ª fecha de nuestro balompié se jugará entre sábado, domingo y lunes. Y la Copa Sudamericana ya tiene al primer equipo ecuatoriano clasificado a siguiente fase. Se trata de Liga de Loja, que logró empatar en Venezuela ante Deportivo Lara. Juan José Barcia con el informe. Jugaba por 8ª ocasión un partido oficial de un evento internacional. Nuevamente en Copa Sudamericana, brindó una alegría a su fanaticada tras empatar en condición de visitante ante Deportivo Lara de Venezuela. Liga de Loja llegaba a este choque con una ventaja de 2-0 en el juego de ida. En el Estadio Metropolitano de Barquisimeto, el dueño de casa lograría ponerse en ventaja al minuto 21 con esta bonita chilena de José Torrealba. Veamos la repetición del acrobático tanto llanero que abrigaba la ilusión de una clasificación. En la segunda etapa, el trámite fue parejo y por momentos con mayor dominio de la visita. El cuadro de la Garra del Oso alcanzaría el empate casi al final del juego con este tanto del uruguayo Santiago Barbosa y la celebración de los ecuatorianos, pues en su historia se mantiene invicto fuera de Ecuador. Ahora el equipo de Alex Aguinaga espera en siguiente ronda al vencedor de la llave entre Destroyer de Bolivia y Nacional de Uruguay. Bien, y retomando el tema de la sanción a Máximo Banguera, el volante del Emelec, Pedro Quiñones, aceptó las disculpas ofrecidas por el golero de Barcelona tras el incidente ocurrido después del clásico del Astillero. Estas son las expresiones del seleccionado ecuatoriano. El errar es de humanos y por ahí el disculpar es de grandes. Y pues bueno, yo creo que la vida sigue. Quizás de pronto en su momento no estuvo bien porque por ahí de pronto nosotros somos ejemplo para los niños y pues en su momento todos hemos fallado, ¿no? En ocasiones por ahí se cometen errores, pero bueno, lo más importante es que Máximo ya pidió sus disculpas públicamente. Y se dio a conocer la nómina de la selección de Ecuador que enfrentará la próxima semana a España. La selección campeona del mundo en partido amistoso en el Estadio Monumental de Barcelona. José Vicente Ponce nos informa quiénes fueron los escogidos.
A 8 días del esperado partido amistoso entre las selecciones de Ecuador y España, el cuerpo técnico comandado por Reinaldo Rueda escogió a 22 jugadores. Entre ellos no figura Luis Antonio Valencia del Manchester United, mientras que se dan los retornos de Edison Méndez, Michael Arroyo y Narciso Mina. Y la sorpresa fue el llamado al joven zaguero de Liga de Quito, Gabriel Corozo. Los goleros son Máximo Banguera, Alexander Domínguez, Adrián Bone. Defensas, Juan Carlos Paredes, Gabriel Corozo, Gabriel Achillier, Frickson Erazo, Jorge Guagua, Walter Ayoví y Oscar Bagüí. Los volantes, Cristian Novoa, Pedro Quiñones, Segundo Castillo, Edison Méndez, Luis Fernando Saritama, Michael Arroyo, Jefferson Montero y Joao Rojas. Los delanteros, Felipe Caicedo, Marlon de Jesús, Renato Ibarra y Narciso Mina. Desde este viernes al mediodía se concentrarán en Guayaquil los jugadores que están suspendidos en la fecha 7 del campeonato ecuatoriano y durante el fin de semana los que lleguen del extranjero. Y las dos sorpresas de la convocatoria de Reinaldo Rueda son el llamado por primera vez del juvenil Gabriel Corozo y el regreso de Edison Méndez. Miriam Zambrano comparte sus impresiones. Asegura que no pudo contener las lágrimas cuando le avisaron que por primera vez en su vida integrará a las filas de la tricolor. Es una gran responsabilidad lo que es estar en la selección. Le doy bastante gracias a Dios primeramente por la oportunidad que se está dando. Y ahora que Gabriel Corozo a sus 18 años consiguió la máxima aspiración de un futbolista, no descansará hasta ganarse la titularidad. Hice preparando, sumando minutos en la cancha con los equipos. El retorno de Edison Méndez fue otra de las novedades del llamado de Reinaldo Rueda para el denominado partido del siglo contra la campeona. Como bien saben, a nivel de selección no hay partidos amistosos, nos va a servir de mucho. Aparte de jugar con una selección de ese nivel nos da mucho jerarquía y creo que Ecuador tiene que aprovechar al máximo jugar con ese tipo de rivales. Méndez vuelve al equipo de todos tras más de un año de ausencia. Para mí es una alegría enorme. Creo que vuelvo después de mucho tiempo, después de haber pasado por una larga lesión. La última vez que el Quinito vistió la tricolor fue el 10 de junio del año pasado frente a Colombia, antes de romperse el talón de Aquiles. Bien, el día de hoy Emelec recibe por Copa Sudamericana Sport Huancayo a las 6:15 de la tarde en el Estadio Capuel. Con eso terminamos, nos vemos el día de mañana. Steffi Alfredo. Gracias, Maricela. Información deportiva, cerramos así contacto directo con ustedes, nos volvemos a encontrar, Alfredo, mañana. Así es, Steffi, mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.